Hoy estamos reunidos nuevamente rodeando la mesa, haciendo memoria de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿no? Y pensaba, no sé cuántas veces han rodeado la mesa ustedes. Algunos tendrán pocos años de creyente, algunos muchísimos años de creyente, y algunos lo habrán hecho decenas, algunos centenas de veces para rodear la mesa. Y quiero hoy que consideremos una tendencia que tenemos en el corazón, ¿no? O por lo menos que yo tengo en el corazón y me doy cuenta y comienzo a reflexionar al respecto. El título que puse hoy para la reflexión es El cielo siempre es cielo. Y me acordaba durante esta semana una canción secular, recontra antigua, de Los Panchos, que dice: el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen, ¿no? Y pensaba que un poco esto refleja nuestro corazón, nuestra manera de pensar, y que nosotros como hombres, aún como cristianos, después de un tiempo de estar en la vida cristiana, conociendo del Señor, leyendo la palabra, tendemos a pensar que nosotros, que seríamos como lo terrenal, nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Y lo que a nosotros nos agrada es lo que a Dios le agrada. Y al mismo tiempo tendemos a naturalizar las cosas que son celestiales, que son divinas. Gracias. Tendemos a naturalizar y agarrar el precioso sacrificio del Señor Jesús, que ha dado su vida por nosotros, Dios mismo hecho carne, que vino a morar a este mundo, y lo dejamos para el domingo, para una hora, hora y media de estar reunidos acá, y después salgo de acá como si nada pasara. Lo naturalicé. Ya no es algo que me impacta, ya no es algo que cambia mi vida, no es algo que me motiva día a día a servirle, a seguirle, a conocerle, a amarle, sino que se volvió común, se volvió natural. Lo hice tantas veces que si lo hago este domingo o no lo hago, casi me daría lo mismo. Y tenemos esa tendencia en el corazón a tratar de unir las dos cosas, a acostumbrarnos a las cosas y tratar de realzar lo que nosotros pensamos, ¿no? Es por eso que la reflexión de hoy la titulé El cielo siempre es cielo, y quiero que mientras veamos un par de pasajes, cada uno en su corazón vaya desmenuzando y pensando si realmente no estamos cometiendo los mismos errores que vemos en la palabra que vamos a ver, y que no estamos naturalizando lo que el Señor ha hecho por nosotros, algo tan divino, o no estamos nosotros poniendo nuestra manera de pensar por sobre la palabra y establecerlo como una doctrina. Entonces reflexionemos, hermanos, en eso el día de hoy. Bien, delitos de Jesús, lo primero que vamos a considerar. Estaba el Señor Jesús después de establecer la cena, la noche de la Pascua, después de cenar con sus discípulos, fue a orar al monte Getsemaní, y después de orar estaba con los suyos ahí y vinieron a arrestarlo. Vino una gran turba, dice, con espadas, con palos, con antorchas, y vinieron a prenderlo. Querían arrestarlo. Y para arrestar a alguien necesita haber un delito, ¿no? No creo que lo hayan arrestado por portación de cara, que a veces hay, ¿no? Dice, bueno, este está medio sospechoso. Tenía que haber un delito. Entonces al Señor Jesús lo acusaban de varios delitos. Dice que los ancianos, los principales de la sinagoga, los fariseos, buscaban ocasión para prenderlo, buscaban una ocasión para agarrarlo en un error, agarrarlo en un pecado. Los delitos que lo acusaban decían que era malhechor, mentiroso, que se hacía igual a Dios, se proclamaba rey, sedicioso. Ellos querían encontrar una manera para acusar al Señor Jesús. Van y una noche van y lo arrestan. Judas dice, bueno, yo lo entrego. Va, todo el mundo lo conocía al Señor. Multitudes lo seguían, pero va Judas, dice, bueno, yo lo voy a entregar. El que yo diga que es, lo beso, y ese es el que tantos problemas nos está causando. Veamos en Marcos 14:43. Marcos 14:43. Dice,
Luego, hablando él aún, ese es el Señor Jesús, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Versículo 48 y 49. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Había ido una turba enardecida por los ancianos, por los fariseos, por los principales de la sinagoga, a prender al Señor Jesús. Querían arrestarlo porque no compartían la enseñanza que él daba. Lo acusaban de no lavarse las manos antes de comer con publicanos, de comer con pecadores, de juntarse con gente que ellos no les parecía bien juntarse, y al no hacer eso, ellos pensaban que estaban cumpliendo con la ley. Lo acusaban de sanar en sábado y por eso lo acusaban de haber incumplido la ley, lo trataban de pecador. Y todas esas doctrinas que los judíos tenían y que querían conservar, era porque ellos pensaban que haciendo eso estaban agradando a Dios. Pensaban que haciendo eso se hacían merecedores de la satisfacción de Dios, ¿no? Sabemos que oraban, decían, gracias porque no soy un pecador, gracias porque soy judío. Ellos se sentían merecedores de recibir la bendición de Dios sobre ellos. Se creían merecedores de la promesa que habían hecho sobre Abraham. Nosotros se sentían una casta superior por ser el pueblo escogido de Dios. Y vemos acá que la enseñanza de Jesús, venir y tratar igual a todas las personas, venir y tener misericordia de los que no eran judíos, a ellos les molestaba. Les cambiaba su tradición. El hecho de que no se laven las manos y ellos lo vean como un pecado, eso no estaba en la ley, ni siquiera estaba en la ley mencionado, pero para ellos esa tradición era tan importante como la palabra de Dios. Y esas tradiciones son las que a ellos les molestaba que Jesús cambie, que cambie algo que estaba estructurado en ellos. Y pensemos, hermanos, si en algún momento no tenemos esta manera de pensar, esta manera de actuar, si alguien no actúa o no se viste o no hace lo que a mí me gusta, ya comienzo a mirarlo de reojo, ¿no? Más aún cuando yo me siento salvo y veo a los que no son salvos, los veo como desde arriba, ¿no? Veo yo desde acá, salvo, y el resto como que son, como dirían los judíos, son como los perros. Y a veces tenemos esa actitud hacia las personas. A veces tenemos esa actitud como hijos de Dios. Sigamos considerando. Después de haberlo acusado y haberlo arrestado al Señor Jesús, lo llevan ante el juicio, ¿no? Lo llevan ante el Sanedrín, estaban los principales reunidos ahí, y lo llevan al Señor Jesús y tratan de esas acusaciones que tenían cuando lo habían arrestado, tratan de comprobarle algo de eso, ¿no? Incluso ponen falsos testigos que entre ellos se contradecían y no podían encontrar algo contra el Señor realmente. Todas las acusaciones que le hacían no tenían asidero, no había pecado en él. Y aún con intención, con falsos testigos, no podían encontrar nada contra el Señor Jesús. Bueno, y en ese juicio del Señor Jesús, en realidad tuvo dos juicios. Un juicio religioso frente a los principales de la sinagoga y después tuvo un juicio político frente a las autoridades políticas, ¿no? De ese entonces. Y vemos en Mateo 26, 62 al 66. Mateo 26, 62. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Ahí estaban los falsos testigos tratando de acusarle que él se autoproclamaba rey. El 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo,
tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. De lo único que podían acusarle al Señor Jesús era que le había dicho, sí, tú lo has dicho. Soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De una verdad que les estaba diciendo el Señor Jesús es de lo que lo acusan. Dicen, bueno, ahora es digno de muerte porque ha blasfemado. No importa nada más si habían testigos falsos o no, si era mentira o no era mentira lo que decíamos sobre el Señor, es reo de muerte. Y lo llevan ante Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos cuando lo traen dice, ¿y este quién es? ¿Por qué lo traen? Y los judíos dicen, si no fuera malhechor no te lo hubiéramos traído. Y le comienza a decir, él se proclama Dios. Y Poncio Pilatos le dice, ¿soy acaso yo judío? O sea, ellos eran politeístas, si había muchos dioses, el programa de Dios a él no le movía el amperímetro. Entonces, los principales de la sinagoga cambian la estrategia y lo llevan a un ámbito político. Dice, alborota al pueblo, proclamándose a sí mismo rey. Y nosotros no tenemos más rey que César. Entonces lo llevan a un ámbito político y comienza un juicio político contra el Señor. Y Poncio Pilatos y Herodes primero se discuten la jurisdicción a quién le correspondría juzgarlo, ya que ha cometido un delito político. Y bueno, después de que no lo encuentran tampoco culpable, no lo encuentran digno de muerte, lo azotan para ver si los judíos se calman su ira, viéndolo azotado, y al ver que no lo calman, se lava las manos. Poncio Pilatos dice, yo no soy responsable de la sangre de este justo. Y los judíos dicen, sí, nosotros y nuestros hijos son los responsables. Y vemos ahí al Señor Jesús siendo acusado falsamente, estando como un acusado delante de ellos, siendo humillado por ellos mismos, siendo maltratado, siendo ya menospreciado, utilizando artimañas los judíos para tratar de hacer lo que ellos creían que era correcto. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Es más, un pasaje que siempre me llama la atención es cuando van al pretorio, que es como el cuartel general de los romanos, y dice, lo llevaron a Jesús, pero no entraron para no contaminarse porque querían participar de la Pascua. Ellos pensaban que estaban agradando a Dios con sus acciones. Y yo quiero que reflexionemos si es que nosotros no en algún momento podemos caer en ese error. Pensar que estamos agradando a Dios cuando en realidad estamos entregando lo que queremos guardar. Perdió su dignidad ante los ojos de los hombres, ante los ojos del pueblo judío, ante los ojos de los romanos. El Señor Jesús, que dice que lo agarraron a puñetazos, lo escupían, se burlaban, lo menospreciaban, lo escarnecían, le cerraban los ojos, lo golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo no puedes decirnos quién te golpeó? Es tan sencillo. Y comenzaban a burlarse de él, le hacían escarnio y lo comenzaban a humillar y a humillar y a humillar. Y cada vez a humillarlo más. Él estaba muriendo ahí voluntariamente, no abrió su boca. Él estaba en una cruz colgado, desnudo. Vemos nosotros ahora las imágenes de la cruz y vemos que ahí está como con un shortcito, como con una túnica, pero en realidad esa muerte era la más vergonzosa que podía existir. Estaba desfigurado, ensangrentado, escupido, menospreciado, y la gente se acercaba a él más que para tener compasión, se acercaban y querían ver, veamos si viene Elías a salvarlo. Lo tomaban como un espectáculo público. A todos salvó, él no se puede salvar. ¿Dónde está el poder que tenía? Cuestionaban su poder, cuestionaban su deidad.
y estaban ahí observándolo. Era la atracción, el escarnio, la sorna del día, ver al que tenía tantos seguidores ahora crucificado. Esa imagen de Jesús crucificado desnudo a mí me quebranta, ¿no? Recuerdo hace 15, 17 años, cuando era joven, teníamos un familiar que estaba muy enfermo. Mi mamá es enfermera. Me dice, vamos a visitar a tu tío. Mi tío había tenido un derrame cerebral severo y no podía moverse, ni podía hablar, ¿no? Estaba con sus manos y sus movimientos eran todos como temblorosos y prácticamente no podía moverse. Y recuerdo que me dice, bueno, vamos. Me dice, ella como enfermera comienza a hacerle los cuidados, me dice, vamos a bañarlo, y preparamos como una tina para bañarlo, y con mi primo lo llevamos y lo metemos y comenzamos a bañarlo, y mientras estábamos comenzando a bañarlo, mi tío, sus manos comenzaba a mover tratando de cubrirse. Él quería mantener su dignidad, quería cubrir su desnudez. Nuestro Señor estaba con las manos crucificadas. Y todos burlándonos de él. Ante los ojos del pueblo, de los judíos, de los romanos, que estaban tirando suertes sobre su ropa, él había perdido su dignidad. No podía ser más humillado de lo que había sido. Vemos en Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. Esta humillación tan profunda a la cual llegó el Señor Jesucristo fue voluntaria. Él decidió ser humillado así por la obediencia hacia su Padre. No eran los judíos, no eran los romanos, aunque en el corazón del hombre está. Mientras el Señor Jesús está muriendo en la cruz, estaban los romanos haciendo suertes a ver quién se quedaba con su ropa, a ver qué hacía. Le dieron un manto de escarlata, dice un manto púrpura para que sea su realeza. Salve el rey de los judíos. Le pusieron una corona de espinas y seguían burlándose de él. Todo el tiempo burlándose del Señor Jesús. Y yo me pongo a veces en el lugar de los romanos. ¿No pasa alguna vez que vengo acá, recuerdo que Él murió por mí, que me dio vida eterna, y después mañana ya me olvido de lo que recordé hoy, me olvido del punto central que tiene que tener el Señor en mi vida? Me dedico a buscar cosas como los romanos, a ver cuánto puedo acumular, cómo puedo mejorar mis ingresos, cómo puedo crecer en mi trabajo. A veces soy aficionado a los autos, me pongo a ver un auto y leo toda la descripción y veo videos de cómo lo hicieron y todo. Y a veces me pongo a pensar y digo, y con la misma pasión busco al Señor, con la misma pasión quiero servirle. Y me identifico con los soldados, buscando el vestido del Señor, a ver quién se queda con la túnica, buscando cosas, mientras el Señor entregó su vida para salvarme. Vamos a Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Volviendo a la canción que les comentaba al principio
la canción después de que dice que el mar y el cielo se ven similares y en el fondo parece que son lo mismo. Dice, mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo y que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Yo me pongo a pensar, digo, tengo que volver a la palabra y ver realmente qué es lo que el Señor quiere, cuáles son los caminos, los pensamientos del Señor, qué es lo que Él quiere para mí como su hijo. ¿Cómo tengo que considerar esta reunión que tenemos donde recordamos el máximo sacrificio del Señor? Donde todos venimos cambiaditos, bañaditos, todos elegantes a reunirnos acá, pero nos vestimos para estar presentables ante el Señor o para ver que las hermanas no digan nada. Eso entre hermanas. En Bolivia pasaba mucho, no sé, acá decían, ¿has visto qué vestido se ha puesto? ¿Qué ropa? ¿Qué acá? ¿Qué allá? Y bueno, consideremos qué hay en nuestro corazón. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. No podemos esconderle al Señor que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son más altos que mis caminos. Debo buscar el camino que el Señor quiere para nosotros, la manera que el Señor quiere que vivamos, que consideremos, que no nos pase como a la iglesia de Éfeso. Sí, haces muchas cosas, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esa es la tendencia, ha naturalizado lo que era divino, lo que era celestial, lo que era sobrenatural. Dios haciéndose hombre lo naturalizamos, lo dejamos para los domingos. Sí, para compartirle a algún amigo cuando se dé la oportunidad, pero no lo ponemos como una acción, como una manera de vivir, no lo ponemos a diario, no lo consideramos como nuestro objetivo de vida. A veces parecería que nuestro horizonte no ha cambiado. Me pongo a pensar, ¿qué sería si nunca hubiera conocido al Señor? Tal vez trabajaría en el mismo lugar. Tal vez igual hubiera venido a Cipolletti porque acá está Vaca Muerta. Entonces, ¿qué cambia en mi vida? ¿Qué cambia en tu vida, hermano? Por haber conocido al Señor. ¿Se nota? ¿Se ve? ¿O es algo ahí? Sí, qué bueno que lo hemos conocido, pero hasta ahí. No me comprometo más con el Señor. No le entrego mi vida, no le abro mi corazón, no rompo esos muros, esas murallas, esos pensamientos que tengo de superioridad hacia los demás. Recuerdo un hermano en Bolivia, un amigo que me duele el corazón cómo opina, cuando decidió que sus hijos no se juntaban más con la gente del barrio de donde somos, porque tenían que juntarse con hijos de doctores, con hijos de jueces, con hijos de políticos, porque él quería que estén a otro nivel. Y los sacó y pagaba una mejor educación y se esforzaba por pagar algo mejor para sus hijos, pero porque se creía superior. En realidad en su corazón se sentía superior al resto y no quería que sus hijos se contaminen con los pecadores. Y a veces pensamos así, sentimos así. Pensamos que ir ante un necesitado es una obra de caridad, es como dar limosna y no lo que debe ser, que es darle el amor de Cristo. Estar con ellos, compartir su dolor. Esta obra que hizo el Señor, esta mesa que rodeamos, no es común. No es común. Pasó una sola vez para cambiar la eternidad de millones de personas. No confundamos nuestros caminos con los caminos de Dios. Y veamos ahora un poco lo mismo que veíamos, un contraste profundo entre lo que nosotros, el pueblo, nuestro corazón ve como los delitos de Jesús y cómo en realidad el Señor, Dios, veía a Jesús. Vamos a Apocalipsis 4, 4 al 8. Apocalipsis 4. 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego,
las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mientras en el corazón del hombre, en el pueblo judío, en los romanos, el Señor Jesús era un delincuente, un malhechor, un sedicioso, un mentiroso, un blasfemo. Vemos acá una imagen del trono de Dios, un trono majestuoso. Busqué mucho una imagen que pueda reflejar la descripción del pasaje, pero no hay. No, es realmente un trono increíble, donde hay un trono y hay 24 tronos, dice, no dice 24 sillas, 24 lugares. Era un trono majestuoso, gigante, en el cual está sentado nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y en ese trono había 4 seres vivientes, dice, llenos de ojos por dentro y por fuera. Eso me hace pensar que pueden ver todo. Pueden verlo todo. Y nosotros que veíamos al Señor Jesús como malhechor, como delincuente, y lo entregamos a la muerte, digno de muerte, un reo de muerte, ellos, después de examinar no solo lo que podían ver, sino su corazón y su mente, dicen: Santo, Santo, Santo. Es santo. No hay nada. No se encontró engaño en su boca. No se encontró un mal pensamiento. No se encontró orgullo en su corazón. Es santo. Cuando queremos considerar el juicio de Jesús, acá en la tierra le hicieron 2 juicios, dijimos, un religioso y un político. Y vemos que allá en el cielo el Señor Jesús va a tener 2 juicios, donde Él no va a ser el acusado, Él va a ser el juez justo. El primer juicio lo vemos en Apocalipsis 20, 11, 12 al 15. Lo vamos a comentar solamente. Es el juicio del gran trono blanco. Ese juicio donde se van a abrir los libros. Dice que el cielo y la tierra van a escapar del trono, escapan del trono, porque es el trono blanco, donde está la santidad de Dios, delante de la cual nadie se puede sostener. Ese día van a estar, dice, los muertos van a entregar, toda la gente va a estar parada ahí, se van a abrir los libros, donde se va a leer todo lo que hicieron, y el Señor les va a mostrar que tuvieron oportunidad de arrepentirse, de buscarlo, de creer en Él. Y se va a abrir un libro, el libro de la vida. Y todo el que no se haya escrito en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego. Ese es uno de los juicios que va a tener el Señor Jesús allá, el del gran trono blanco. Nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos aceptado el sacrificio, que podemos rodear esta mesa, no vamos a estar en ese juicio. Nosotros vamos a estar en otro juicio que también va a tener el Señor para con su pueblo. Y ese es el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10 dice que nos es necesario, dice Pablo, que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nosotros ya, sus hijos, su pueblo, sus elegidos, sus santos elegidos, tenemos que comparecer ante ese tribunal. Y ante ese tribunal no se nos va a juzgar para muerte, sino se va a ver lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Esto que consideramos hoy. Si hemos vuelto natural lo que es sobrenatural, o si hemos pensado que nuestros pensamientos son los de Dios y hemos impartido nuestra tradición como doctrina. Dice, lo que ya hemos hecho, sea bueno o sea malo, se va a juzgar en ese tribunal. Hay otro pasaje que describe, que dice que todo se va a quemar y los que no hayamos edificado en la iglesia con oro y piedras preciosas, sino con madera, heno y hojarasca,
todos tus años de creyente, todo el tiempo que hemos pasado, las cientos o miles de cenas a las cuales has venido van a desaparecer. Incluso las lágrimas que te has conmovido acá y la emoción que te puede mover un momento pueden desaparecer si no edificamos en lo que el Señor quiere. Si no es realmente un punto central en nuestra vida, se va a quemar. Y vamos a ser salvos, sí, porque la salvación no se pierde. Pero dice así como por fuego, va a haber dolor en nosotros. Y por último veamos lo que nosotros pensamos cuando podemos ver la idea del Señor Jesús que había perdido su dignidad, que no podía ser más humillado de lo que fue, ¿no? Había llegado hasta, en la escala del hombre, había llegado hasta lo más bajo. Pero sin embargo, vemos en la palabra en Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9, que es después, la descripción está igual del trono, dice que Juan estaba viendo la visión y había un ángel que proclamaba a gran voz al ver el libro con los sellos y proclamaba si había alguno digno de tomar el libro, solamente de agarrarlo y después a ver si hay uno digno de abrirlo, de desatar sus sellos. Y dice que buscaban entre la gente, buscaron entre nosotros que estamos acá hoy bien vestidos, rodeando la mesa, y no se halló ninguno digno. Y Juan lloraba mucho, le quebrantaba, como nosotros a veces creemos que por servirle al Señor, que por haberle conocido, por hacer un devocional una vez cada 20 días, ya el Señor nos debe algo. Ya como que los hermanos me tienen que saludar diferente. No somos dignos. Bien, en Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. El Señor Jesús es el único digno. Y un poco más atrás, en el 4:11, Apocalipsis dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el único digno. Si bien ante nuestros ojos podíamos ver que Él perdió la dignidad, hermanos, Él es el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Oremos. Padre Santo, Padre bendito, Señor, te agradecemos tanto, Padre, por el sacrificio de tu Hijo, por ese cordero inmolado, Señor, que delante de nuestro corazón parece que lo había perdido todo, que no tenía valor, que tenía el rostro desfigurado, como que escondimos de él el rostro, Señor. Y sin embargo, es santo, es digno. Y por ese sacrificio, Padre, podemos estar hoy acá rodeando tu mesa. Quiebra nuestro corazón, Padre, y que podamos ver la grandeza de este sacrificio, la grandeza de esta mesa, Señor, de estos símbolos, qué es lo que representan, Padre Santo, y cómo tú quieres que vivamos. Gracias por tu misericordia, Señor, que se renueva día a día y nos permite considerarte, considerar a tu Hijo, considerar su sacrificio. Gracias porque nos has rescatado, porque nos has hecho santos, nos has escogido, Señor. Te lo agradecemos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.